¿Cómo llegó Fujimori a la escena política del Perú? Corría el año 1990 en el Perú y ya estaban cerca las nuevas elecciones generales. Había un caos total, el desastroso gobierno de Alan García estaba llegando a su fin. En protesta por lo que han sido estos 5 años de gobierno aprista que han colocado al país en la peor crisis económica. Asesinatos, violaciones, secuestros, miles de peruanos sin empleo. La crisis era el común denominador en el país. Decenas de candidatos improvisados quisieron sacar provecho de esta situación y postularon. Uno de estos fue un desconocido, llamado Alberto Fujimori, que en esos momentos era profesor y ganaba un bajísimo sueldo. Fujimori armó su lista, él se puso como candidato a presidente y a Máximo San Román como vicepresidente. Se dice que no pudo completar su lista de candidatos para el Parlamento y por ello inscribió a su bruja, una mujer que le leía las cartas, y también a su jardinero. La lista por fin estaba completa y Fujimori quedó expedito para postular. Sabía que iba a perder, por eso, para asegurarse un escaño en el Parlamento, Fujimori también se inscribió para ser senador con el número 1. Por otro lado, el escritor Mario Vargas Llosa era el favorito para ganar, lanzó su candidatura por el Frente Democrático, coalición conformada por el Partido Movimiento Libertad en alianza con el Partido Popular Cristiano y Acción Popular. Solo quedaron estos dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta, Mario Vargas Llosa con su partido Frente Democrático, y Alberto Fujimori con su partido Cambio 90. El candidato Vargas Llosa prometió que de ser electo denunciaría internacionalmente al actual presidente Alan García por todo lo que hizo en su gobierno. Entonces Alan García vio en Fujimori una esperanza para liberarse de las denuncias y decidió apoyarlo. Toda la logística y publicidad gubernamental aprista a nivel nacional fue a favor de Fujimori y en contra de Mario Vargas Llosa. Por su parte, los peruanos seguían asustados por la privatización y el shock que pensaba aplicar Vargas Llosa en el país. Llegó el día del debate presidencial. Ambos candidatos tenían que ofrecer sus propuestas para que el peruano elija. Mira una parte de este asombroso debate. Estamos a una semana de la gran decisión y el país debe recordar nuevamente que el Fredemos el shock, Cambio 90 es el no shock. Cambio 90 es la estabilización con creación de empleos. Fujimori mintió descaradamente a los peruanos, pues a las pocas semanas impuso el shock, copiándose del plan de Vargas Llosa. El Perú tiene futuro, ella nos ayuda. El 8 de agosto de 1990, Hurtado Miller, el ministro de Economía de Fujimori, apareció en la televisión anunciando un enorme incremento del precio de los alimentos. A esa medida se le conoce como Fujishock. Miles de peruanos cayeron en la pobreza. Es por eso que se puede apreciar una impresionante cola aquí en la zona de Las Palmeras. Los peruanos desesperados formaban largas colas para conseguir azúcar, arroz y pan. Abandonamos a nuestros hijos, señor, por venir a buscar un kilo de azúcar, pero no nos despachan. Tres jóvenes fallecieron, 2 mientras hacían la cola para comprar azúcar y 1 en un intento de saqueo. Mira y escucha, más mentiras de Fujimori durante el debate presidencial con Mario Vargas Llosa. Dijo que no privatizará las empresas públicas peruanas. No vamos a privatizar ni Petro Perú, Entel Perú, Electro Perú, ni los puertos, ni las aduanas, ni los correos. Esas serán de propiedad del Estado. Y si el doctor Mario Vargas propone que esas empresas pudieran pasar a manos de sus trabajadores, yo le pediría, en primer lugar, que inicie
Fujimori mintió una vez más, siendo ya presidente privatizó todo, vendiendo las empresas peruanas a extranjeros a precios casi regalado. Esto es lo que vendió Fujimori. En electricidad el 68%, en agricultura el 35%, en minería el 90%, en manufactura el 85,5%, en hidrocarburos 68%. Fujimori vendió la refinería La Pampilla a solo 180 millones a pesar que las utilidades anuales eran de 85 millones. Las navieras con nuestros buques en buen estado tenían un costo de 85 millones de dólares, pero Fujimori las vendió en solo 21 millones. Esta venta es de terror. Fujimori vendió Solgas a solo 7 millones a pesar que tenía utilidades de 2 millones de dólares. Los que la compraron la vendieron después a 50 millones, su precio real. Fujimori vendió Hierro Perú a 22 millones. Reserva de cobre y hierro por 200 años. Centromin también fue vendida. Cerro de Pasco fue vendida a 61 millones cuando tenía en utilidades más de 20 millones al año. Minero Perú, Quellaveco también fue regalada por solo 12 millones. Esta misma empresa que la adquirió compró en Chile otra mina pero más pequeña a 180 millones. Fujimori privatizó la luz y el teléfono. El japonés nos dejó casi sin nada. Aparecieron nuevos millonarios. En el Perú una decena de personajes se hicieron millonarios gracias a estas extrañas ventas. ¿Y qué pasó con Aeroperú? El destacado periodista César Hildebrand nos lo cuenta. Una anécdota. Aeroperú se vendió en 19 millones de dólares. Solo las rutas de Aeroperú, solo las rutas, costaban 120 millones de dólares. Con este volante logró convencer a incautos y ganó la presidencia del Perú. Pero luego ya no se quiso ir, no quiso dejar la presidencia. Juramentó como presidente del Perú el 28 de julio de 1990. En 1995 terminó su mandato y no se fue. Disolver temporalmente Disolvió el Congreso e implantó una nueva constitución a su medida, para volverse a elegir como presidente con ayuda de militares, jueces y fiscales. Pero sobre todo de la prensa. El Perú no puede parar, decía. A pesar que la Constitución le prohibía, Fujimori postula por segunda vez, y con toda la prensa a su favor, se enfrenta al embajador Javier Pérez de Cuéllar ganándole las elecciones. Fujimori seguía manteniendo como su asesor a Montesinos durante su campaña electoral. Javier Pérez de Cuéllar denuncia fraude en estas elecciones. Aparece el Chuponeo. Interceptaciones telefónicas. Se descubrió que cada vez que Pérez de Cuéllar convocaba a un mitin, en el mismo lugar a pocos metros de allí, llegaba el ejército para regalar alimentos y ropa a los pobladores, debilitando así el mitin del embajador. Un día antes de los comicios se descubrieron 600.000 votos falsos. El fraude estaba consumado. Fujimori otra vez era el ganador. En radio y TV hubo una campaña brutal de apoyo descarado a Fujimori. Escucha lo que se le oye decir a Zenaida Solís, fuera del aire, a Fujimori en el programa televisivo más visto de la época. Zenaida. Tenemos el mismo texto. Con razón que hablamos. El mismo idioma. No lo había visto. Fujimori ya sabía las preguntas que le iban a hacer y por lo tanto ya tenía las respuestas. Otro caso asombroso es la famosa entrevista que Gisela Valcárcel le hace a Fujimori en su sintonizado programa televisivo. ¿Cómo se siente usted siendo un personaje al que siempre se le quiere ver? ¿Oyeron bien? Gisela le dice cómo se siente usted siendo un personaje al que siempre se le quiere ver. Hermano. Tengo un público tan cariñoso como el que te tiene. Sí. Muchas gracias. ¿Sabe que en ocasiones anteriores le preparé algo de comer y todo? Hoy no. En otras ocasiones le preparé algo de comer, le dice la conductora. Increíble. Si analizan bien se darán cuenta que esto estaba perfectamente armado. Esto no era entrevista, por supuesto que había un libreto. Con esta nueva constitución y
Gisela habla de la nueva constitución, una perfecta ignorante en el tema. ¿Estaba haciendo campaña para que la gente apoye el sí y gane la constitución de Fujimori? Que se está empleando en su gobierno. Perfecto. ¿Me permite un paréntesis para redondear algunos conceptos de la Yo le Constitución? permito lo que usted quiera. Gracias. Sí, yo le permito lo que usted quiera. Miren, así eran los conductores de esa época, casi como lo que ocurre ahora en estos momentos en que se está produciendo este vídeo. Perfecto. ¿Me permite un paréntesis para redondear algunos conceptos de la Yo le Constitución? permito lo que usted quiera. Gracias, porque nadie se refiere a la Constitución, ¿no? Y ahora Laura Bozzo, la otra conductora favorita de Fujimori. Estoy totalmente segura que el presidente Fujimori va a pasar a la historia como el artífice de la pacificación. Y desgraciadamente estamos en un país donde la oposición lo único que hace es fregar. Mi reconocimiento especial para el doctor Vladimiro Montesinos, que es el que ha logrado vencer al terrorismo. Posteriormente se descubrió que Fujimori le dio 15 millones de dólares a Vladimiro Montesinos por sus servicios como asesor. Actualmente está preso. Durante su gobierno el dictador Fujimori cometió varios delitos, entre los que destacan los siguientes: asesinato de Melissa Alfaro y del dirigente sindical Pedro Wilca, tortura a la policía Mariela Barreto, 20 asesinatos en Barrios Altos incluyendo a un niñito de 9 años. Asesinato de un profesor y sus alumnos de la Universidad Lacan Tuta. Miles de mujeres esterilizadas forzosamente. 6 campesinos asesinados en la masacre de Pat y Vilca, entre otros más. Se denunció y se comprobó la existencia de un horno en el sótano del servicio de inteligencia en el que se quemaban a los patriotas que se atrevían a protestar contra Fujimori. Sí se torturó gente en el servicio de inteligencia del ejército hasta morir en calabozos clandestinos y luego se incineraban sus cuerpos. Fujimori se separa de su esposa y pone en su lugar como primera dama a su hija Keiko. Fujimori fue acusado de ordenar electrocutar a su propia esposa Susana Iguchi. En el año 2000 terminó su segundo mandato, y otra vez no se quiso ir. Expertos aseguran que este es el segundo mandato presidencial consecutivo más largo de la historia del Perú. Ningún presidente se atrevió a tanto. Fujimori se negó a dejar la presidencia. Una comisión de investigación estableció que Perú se convirtió en un narcoestado dirigido por Montesinos. Fujimori quiso ser elegido presidente por tercera vez. Millones de volantes y calendarios se repartieron en todo el país pidiendo votar por Fujimori y su partido Perú 2000. Por primera vez en el Perú se ve a militares haciendo propaganda para que vuelva a ganar el dictador. Se ve a Vicente Romero Hernández con Keiko repartiendo calendarios con la fotografía de Fujimori. Es en este contexto que aparece un nuevo personaje en la escena política del Perú, Alejandro Toledo. El economista es visto por millones de peruanos como el salvador del Perú. Alejandro Toledo y Fujimori ocupan los primeros lugares y en consecuencia pasaron a la segunda vuelta. El día de las elecciones, a pesar que en el flash electoral los canales de televisión dieron por ganador a Alejandro Toledo, más tarde dijeron que el ganador era Fujimori. El fraude estaba consumado. Pero en las elecciones de congresistas Fujimori no tuvo mayoría, solo ganó 52 de los 120 escaños. Y algo extraño ocurrió después. 18 congresistas recién electos abandonaron sus partidos y se unieron al partido Perú 2000 de Fujimori. Con estos tránsfugas, Fujimori otra vez tenía mayoría en el Congreso. Se creía que estaban siendo sobornados a cambio de dinero. Pero Fujimori ganó con fraude. Estos comicios fueron profundamente controvertidos. El periodo de campaña estuvo plagado de denuncias de intimidación, de compra de votos y de regalos a los votantes, de soborno y fraude. Los integrantes del Jurado Nacional de Elecciones y de la OMPE fueron acusados de apoyar descaradamente la candidatura del actual presidente. Alberto Fujimori, que seguía como presidente desde 1990, se presenta para un tercer mandato y pasa a la segunda vuelta con Alejandro Toledo, del partido Perú Posible. Pero el día de la elección le ganaron, lo dijo la misma televisión en su flash electoral. El Perú al 100% vota de una, Alejandro Toledo, 48,5%, Alberto Fujimori
Alejandro Toledo con el 48,5% de los votos le había ganado al dictador. Sin embargo, horas más tarde las autoridades electorales dan por ganador a Fujimori. El fraude estaba consumado. Los peruanos se enfadaron. El pueblo se levantó en la marcha denominada Los Cuatro Suyos, para derrocar a Fujimori y recuperar la democracia en el Perú. La reelección de Fujimori causó que los peruanos residentes en provincias se dirijan hacia Lima para alzar su voz de protesta. Gremios, manifestantes, sindicatos y estudiantes de todo el país se reunieron en Lima y protestaron juntos contra la dictadura fujimorista. Las marchas de protesta contra el dictador Fujimori se extendieron en todo el Perú. Esta impresionante manifestación duró 3 días. Se reportaron alrededor de 80 personas heridas, cientos de detenidos, sobrevivientes a impactos de bala en la cabeza y otros con marcas por el lanzamiento de bombas lacrimógenas lanzados por los policías. Los manifestantes se defendieron con palos y lanzando piedras. Alejandro Toledo, a quien se señaló como el promotor de la movilización, denunció que agentes de inteligencia y 100 pandilleros con antecedentes fueron contratados por Fujimori y Montesinos, para que se metan en la marcha y provoquen actos violentos. Los incidentes más serios ocurridos el 28 de julio se producen casi inmediatamente después de la juramentación de Fujimori, entre ellos el incendio del Banco de la Nación, el incendio del Jurado Nacional de Elecciones y el ataque al local del ex Ministerio de Educación. Según testimonios de periodistas y observadores de la Defensoría y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y bomberos, vieron la presencia de gente extraña a la marcha, con apariencia de delincuentes los que tiraron bombas para culpar a los manifestantes. Murieron 6 vigilantes del banco. Hubo una investigación del periodista Enrique Flor, que él identificó y conversó con el encargado de reclutar a más de 100 pandilleros con antecedentes, contratados para ocasionar desmanes y boicotear la marcha. Existe una sentencia judicial contra Vladimiro Montesinos por 10 años de prisión, porque se probó que fue él quien provocó el incendio que ocasionó la muerte de 6 vigilantes. Pese a las protestas, Fujimori inició su tercer gobierno, pensaba quedarse 15 años consecutivos como presidente del Perú. Pero los Vladivideos lo tumbaron. Se sospechaba que Fujimori compraba jueces, fiscales y congresistas de oposición para que abandonen sus partidos y se unan al fujimorismo. Fueron Fernando Olivera y la primera dama Susana Higuchi quienes hicieron noticia mundial al mostrar videos que comprobaban la corrupción de Fujimori. Los Vladivideos lo emitieron el 14 de septiembre del 2000 en el Hotel Bolívar. Hoy estamos liberando al Perú del yugo de esta mafia. Se comprobó lo que se decía. Fujimori compraba congresistas. En el vídeo se ve que el congresista Kouri recibe $15.000 para dejar el partido de Toledo y unirse al partido Perú 2000 de Fujimori. ¿Quiénes son los personajes que aparecen en los Vladivideos? Estos son algunos de ellos, los llamaron tránsfugas. Waldo Ríos fue elegido congresista por el partido de Olivera, pero se pasó al fujimorismo. Luis Cáceres Velázquez fue elegido congresista por el Frenatraca, sorpresivamente también se pasó a las filas de Perú 2000 de Fujimori, al igual que su hijo quien también fue elegido congresista. Más tarde se descubrió que Cáceres recibió $25.000 de manos de Vladimiro Montesinos para pasarse al fujimorismo. Montesinos se reunió con José Francisco Brosillat, Julio Vera Abad, Genaro Delgado Parker, Ernesto Schutz y el exministro Víctor Joy Wei. Además con decenas de personajes de la farándula, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, como Gisela Valcárcel, Luis Serpa, Alipio Montes de Oca, Oscar Medelius, Alex Kouri, Absalón Vázquez, Juan Carlos Hurtado Miller, Víctor Raúl Castillo, José de Yepiani, Luz Salgado, Daniel Borovio, Jaime Beltrán, La Cuculiza, el aprista Agustín Mantilla entre otros. Se vieron y oyeron las conversaciones más terroríficas. Aquí Gisela Valcárcel se muestra feliz de que un juez de manera veloz haya resuelto a su favor.
Escucha lo que dice Luisa María Cuculiza, la ministra de Fujimori sobre Ferrero. No, tal como Ferrero, ese hijo de perra, yo lo desaparecería ahorita. Ese es el hombre más ruin, peor que la oposición. Quinta columnista. Ante las miles de marchas de protesta en todo el territorio nacional, Fujimori huyó a Japón, renunció por fax y convocó a elecciones en el Perú. Se dice que Fujimori se llevó maletas con oro y más Vlad y videos. Convocar en el inmediato plazo posible a elecciones generales en esas elecciones generales no participará quien habla. En Japón dijo, no soy peruano, soy japonés. Reconoció que mintió a los peruanos, pues la constitución prohíbe que extranjeros sean presidentes del Perú. Fujimori no nació el 28 de julio, tampoco es peruano. Hay un extraño borrón en su partida de nacimiento, dicen que eso lo sabía Vladimiro Montesinos, y por eso de su poder. Estando allí decidió postular al Congreso de Japón, pues es su verdadero país. Alberto Fujimori desu. Perú daitorio toshite no keiken o ikashi, Nippon no kokumin no minasan ni tsugi no koto o yakusoku shimasu. Akka shiteiru Nippon no chian o kaisen shi, anshin shite kuraseru shakai o tsukurimasu. Otousan o kaasan no furusato Nippon, samurai no kuni, Nippon no tame ni inochi o kakete tatakaimasu. Años más tarde, Fujimori fue detenido en Chile el año 2005 y extraditado a Perú, donde fue juzgado y condenado. Fujimori fue condenado por robo y secuestro, por asesinatos, por corrupción, pagos ilegales a congresistas tránsfugas, por compra de medios de comunicación, por crímenes de lesa humanidad. Fujimori es considerado el séptimo presidente más corrupto de la historia mundial. Mira con atención esta asombrosa fotografía. Es Alberto Fujimori con sus hijos antes de ser presidente del Perú. Se observa que corresponde a una familia pobre, muy pobre. ¿Por qué ahora son todo lo contrario?